El terror se esparció por todo Estados Unidos. Nadie quería salir. Todo por una ola de desapariciones. Todo. Gracias a una sola persona. Ted Bundy, quien parecía alguien en quien confiar, pero, en realidad, era un monstruo disfrazado de un hombre cualquiera, muy inteligente, carismático, pero sobre todo, manipulador. El tipo de persona que podría sentarse a tu lado sin que jamás imaginaras el peligro que representaba. Para el resto del país, era solo una noticia más, pero para alguien, aquella desaparición sería el inicio de una pesadilla, y para Ted Bundy, apenas era el comienzo. Pero detrás de cada fotografía había una familia esperando respuestas. Una habitación vacía. Una llamada que nunca llegó. Una despedida que nadie sabía que era la última. Y mientras las fotografías se acumulaban, también lo hacía una pregunta aterradora. ¿Quién estaba haciendo esto? Era 1974. Estados Unidos vivía una época de cambios. Los campus universitarios estaban llenos de energía, de jóvenes convencidos de que el futuro les pertenecía. Era una generación que había aprendido a confiar, a ayudar y a creer en la buena voluntad de los demás. Una confianza que alguien estaba dispuesto a convertir en arma. Disculpa, ¿podrías ayudarme un momento? Tengo el brazo lastimado y no puedo cargar esto solo. No parecía una persona peligrosa. Era educado, tranquilo y hasta parecía vulnerable. Justo el tipo de hombre que no despertaría sospechas. La puerta del Volkswagen estaba abierta. Nada parecía fuera de lugar. Pero para algunas jóvenes, aquel gesto aparentemente inocente sería el comienzo de una tragedia. Con el paso de las semanas, las desapariciones empezaron a revelar un patrón inquietante. Ya no parecían casos aislados, ni simples coincidencias. Los investigadores llenaban mapas con fotografías y anotaciones. Comparaban fechas, recorridos y lugares, intentando encontrar una conexión entre las víctimas. Son jóvenes, muchas son estudiantes, y desaparecen en circunstancias muy parecidas. Qué raro. Si una sola persona está detrás de todo esto, entonces sabe exactamente lo que hace. Fue entonces cuando surgió una pista. Algo pequeño, pero imposible de pasar por alto. Varios testigos recordaban haber escuchado el mismo nombre, Ted. Un nombre común, corriente. Sin embargo, sería la primera pieza de un rompecabezas, mucho más oscuro. Era un día de verano en el lago Sammamish. Familias, estudiantes y turistas disfrutaban del sol y del agua. Parecía el último lugar donde alguien imaginaría que algo terrible estaba por ocurrir. Hola, estoy intentando llevar mi velero hasta el coche. ¿Podrías ayudarme? ¿Lo conoces? No, pero parece amable. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, todo parecía normal. A su alrededor seguían las conversaciones, las risas y el brillo del sol sobre el lago. Nadie imaginaba que aquel encuentro se convertiría en una de las piezas más importantes de la investigación. Lo vi acercarse a varias mujeres. Llevaba el brazo enyesado. Y creo que dijo que se llamaba Ted. También recuerdo su coche. Era un Volkswagen Beetle de color claro. De repente, algunas piezas comenzaron a encajar. Un nombre, un vehículo, detalles que, por separado, parecían insignificantes, pero juntos contaban una historia distinta. Por primera vez,
Los investigadores tenían una dirección concreta. Aún estaban lejos de conocer toda la verdad, pero la búsqueda había comenzado. Y en algún lugar, Ted Bundy seguía convencido de que nadie lo relacionaría con los crímenes. Tener una pista era importante, pero no suficiente. Encontrar a un hombre llamado Ted entre millones de personas parecía una tarea casi imposible. Los detectives revisaban fotografías durante horas. Cientos de rostros, miles de nombres. Cada uno podía ser el correcto, ¿o no? Cada día que pasa es una oportunidad para que vuelva a atacar. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. La investigación avanzaba lentamente mientras las preguntas seguían acumulándose. Entonces ocurrió otra vez. Otra joven desapareció. Otro caso se sumó a la lista y la sensación de urgencia se volvió imposible de ignorar. La noche del 16 de agosto de 1975 parecía una más. Una patrulla rutinaria. Solo era un vehículo que llamó la atención de los agentes. Nada hacía pensar que aquella parada terminaría siendo tan importante. Señor, apague el motor y salga del vehículo. Al revisar el automóvil encontraron varios objetos que despertaron sospechas. No eran pruebas definitivas, pero tampoco parecían algo fácil de explicar. El conductor se mantuvo tranquilo, sereno, como si nada de aquello le preocupara. Debe tratarse de un malentendido. Cuando comenzaron a interrogarlo, los investigadores encontraron a alguien muy distinto de lo que esperaban. ¿Puede explicar dónde estuvo la semana pasada? Por supuesto, pero sinceramente, creo que están perdiendo el tiempo conmigo. Era inteligente, educado y sabía expresarse con facilidad. No encajaba con la imagen que muchos tenían de un criminal. Esa era una de las razones por las que resultaba tan difícil de identificar. Su apariencia y su actitud hacían que muchas personas bajaran la guardia. Cuando el caso llegó a los tribunales, la atención pública fue enorme. Los periodistas seguían cada detalle. Cada declaración generaba titulares en todo el país. Muchas personas acudían simplemente para verlo. Querían entender quién era realmente el hombre sentado frente al juez. Soy inocente, y estoy seguro de que la verdad terminará saliendo a la luz. Mientras unos estaban convencidos de su culpabilidad, otros seguían viendo a un joven inteligente y carismático. Esa contradicción hizo que el caso captara la atención de todo el país. Entonces ocurrió algo que casi nadie imaginaba. Un descuido, una oportunidad, apenas unos segundos que cambiarían el rumbo de la historia. No está aquí. Cierren todas las salidas. En cuestión de instantes, Ted Bundy había desaparecido. Detrás quedaban los tribunales y los agentes que intentaban encontrarlo. Delante, solo había kilómetros de bosque. La búsqueda estaba lejos de terminar. La noticia recorrió Estados Unidos en cuestión de horas. Ted Bundy había escapado y el principal sospechoso de varias desapariciones volvía a estar en libertad. Helicópteros sobrevolaban las montañas mientras equipos de búsqueda recorrían bosques y senderos. Cada hora que pasaba jugaba a su favor. Revisen cada sendero. Si sigue aquí, lo encontraremos.
Se instalaron controles en las carreteras y miles de agentes participaron en la búsqueda. Aún así, Bundy seguía logrando mantenerse fuera de su alcance. Mientras la policía lo buscaba por todas partes, él permanecía escondido entre el bosque. Estaba agotado, pero seguía siendo un hombre libre. Después de varios días huyendo, la suerte empezó a cambiar. Espera, creo que es él. ¡Levante las manos! Por un momento pareció que intentaría escapar otra vez. Pero esta vez no hubo oportunidad. Bundy fue detenido y regresó bajo custodia. Para la mayoría de los presos, una celda marca el final. Para Bundy, era solo otro problema por resolver. Durante semanas observó la rutina, estudió el lugar y esperó el momento adecuado. La rutina hizo que los guardias bajaran la guardia. ¿Dónde está? Una vez más consiguió escapar. No con fuerza, sino aprovechando cada descuido. Esta vez huyó mucho más lejos. Cruzó varios estados hasta llegar a Florida. Allí esperaba pasar desapercibido entre miles de personas. Las calles seguían llenas de vida y nadie imaginaba quién caminaba entre la multitud. Era un rostro más entre la gente. Pero la presión aumentaba, y cuanto más acorralado se sentía, más impredecible se volvía. La residencia Chi Omega parecía un lugar tranquilo como cualquier otra casa estudiantil. Era una noche normal y la mayoría de las estudiantes dormía. Entonces una puerta se abrió. Todo ocurrió en silencio. Aquella madrugada se convertiría en uno de los episodios más trágicos relacionados con Ted Bundy. Las sirenas rompieron el silencio antes del amanecer. No puedo creer que haya pasado aquí. Los investigadores comprendieron enseguida la gravedad de lo ocurrido. La ciudad exige respuestas. El miedo se extendió rápidamente y muchas personas dejaron de sentirse seguras. Durante años había logrado evitar a la policía gracias a su capacidad para planificar cada movimiento. Pero ningún fugitivo es perfecto. Ese vehículo coincide con el reporte de robo. Las patrullas encendieron las luces y comenzaron a seguirlo. Por primera vez en mucho tiempo, era Ted Bundy quien sabía que alguien iba tras él. La carretera se convirtió en el escenario de su última huida. ¡No lo pierdan! La velocidad aumentó y también la tensión. Bundy entendía que aquella persecución podía cambiarlo todo. No solo intentaba escapar de la policía, intentaba evitar el final de años de fuga. Cuando el vehículo se detuvo, comenzó el último intento de escapar. Corrió como ya lo había hecho otras veces. ¡Está rodeado! Pero esta vez cometió un error. Se acabó. Después de años de búsqueda y 2 fugas, la persecución finalmente había terminado. Ya no había escondites ni caminos para huir. ¿Por qué lo hiciste? Las pruebas y los testimonios se habían acumulado durante años.
Todos buscaban una explicación, pero ninguna respuesta podía cambiar lo ocurrido, y muchas preguntas seguirían sin resolverse. Con el tiempo, la atención suele centrarse en el criminal, pero detrás de cada caso hay familias que nunca dejaron de sufrir. Padres, madres y hermanos pasaron años esperando respuestas que llegaron demasiado tarde. La captura trajo certezas, pero no alivió el dolor. Ninguna sentencia puede llenar el vacío que deja una ausencia. La justicia puede cerrar un expediente, pero no devuelve el tiempo ni a quienes ya no están. Con los años, el caso de Ted Bundy pasó a formar parte de la historia criminal de Estados Unidos. Su investigación impulsó cambios en la forma de compartir información entre distintas agencias policiales. También recordó que las apariencias pueden ser engañosas. Bundy no respondía a la imagen que muchos tenían de un asesino. Quizá por eso su historia sigue despertando tanto interés décadas después. Hoy, las ciudades y carreteras donde ocurrieron estos hechos siguen su curso como cualquier otro lugar. El tiempo pasa, pero la historia permanece. Los titulares desaparecen y los casos se archivan, aunque las lecciones permanecen. La historia de Bundy recuerda que el peligro no siempre tiene el aspecto que esperamos. Durante años logró ocultarse detrás de una imagen de normalidad. Ese es, quizá, el aspecto más inquietante de su historia. Comprender que las apariencias, por sí solas, rara vez cuentan toda la verdad.